Asambleísta Diego Vintimilla de la provincia de Azuay. Ha anticipado la doctora Rosana Alvarado que con esto se suspende este primer debate y continuará la próxima semana. Escuchemos a Diego Vintimilla. Los colegas de la oposición pretenden resignar soberanía y plantearle con toda la aparente calma a esta Asamblea Nacional, decirle que no podemos legislar por un acuerdo comercial. Tamaña moral de esclavo, tamaña actitud entreguista y sobre todo incapaz de reaccionar creativamente a los desafíos que sí, el realismo político, la práctica consecuente con un desarrollo histórico y económico determinado en el país nos debe dar. Me parece importante señalar lo positivo de este proyecto de ley en el sentido de que las utilidades de los trabajadores ya han dejado de estar en la discusión. Sin embargo, una cosa que sí me sorprende es cómo las falsas conciencias, las falsas contradicciones que se establecen pueden establecer antagonismos inexistentes entre la sociedad y el Estado, cuando aquí lo que estamos enfrentándonos es a la dominación de uno de los poderes económicos más grandes, que es el manejo de las telecomunicaciones. Yo quisiera llamar a todos los trabajadores de las operadoras telefónicas que se han movilizado estos días a que continúen su movilización exigiendo el radical cumplimiento de sus derechos, pero a quienes les han negado, a las empresas transnacionales que usufructúan de su trabajo y de un recurso ecuatoriano en favor de pequeños propietarios de grandes capitales. El Ecuador se ha establecido la construcción, la creación de una sociedad del conocimiento. Y en ese marco, señora presidenta, queridos colegas, me parece que es importante reflexionar también sobre la necesidad generada a partir de la discusión de esta ley, que de por sí es muy técnica, también sobre el enfoque político que vamos a dar a la construcción de una sociedad de información. Me refiero a la creación de una ley de datos que nos permita no solamente precautelar los datos personales de los usuarios, sino precautelar, cuidar, generar el marco legal que asegure que los datos en el Ecuador puedan ser protegidos de un escenario virtual, del escenario de las telecomunicaciones que en este momento comienza a incursionar en una nueva serie de delitos y sobre todo del espionaje, de la ciberguerra, del ciberterrorismo y una serie de conflictos internacionales que se han generado en estos últimos años de modernidad. Se habla de acceso universal a la red y es importante ahí y sugerir a la Comisión que para el segundo debate pueda también discutir cuáles son las atribuciones diferenciadas que deben tener en este acceso, en la garantía a este acceso de las empresas públicas, de las empresas privadas y de las empresas comunitarias. No es lo mismo, no podemos pensar que una empresa privada tiene las mismas responsabilidades que una empresa pública en cuanto a la cobertura del derecho. Estamos diciendo que los derechos, en base a los servicios, por un lado son vistos desde lo público como un derecho y por otro lado se nos ha visto meramente como clientes. Y sí también reflexionar sobre cuáles son las capacidades de lo comunitario para poder gestionar un sector estratégico tan complejo como es el de las telecomunicaciones. Por otra parte, en la que secundo también esta propuesta de crear una ley de datos, es el acceso seguro a la red. Brasil ha sido vanguardia en la petición y en la construcción, en la demanda, en la exigencia de una demanda internacional sobre la libertad de red. Romper la hegemonía que el Internet y las telecomunicaciones vienen siendo aprisionadas por el capital internacional y sobre todo por las corporaciones que se afincan en los países imperialistas. La ley de protección de datos tiene que justamente fortalecer lo que en esta ley ya se deja claramente expresado, el secreto en las comunicaciones y la privacidad de datos. Vuelvo a decir e insisto, no solamente la protección de datos del sujeto, del individuo, sino de las colectividades. Wikileaks, Edward Snowden han demostrado la vulnerabilidad y las vulneraciones permanentes y sistemáticas que vivimos los países del tercer mundo en base al control de la red. Específicamente sobre algunos artículos pretendo expresar algunas dudas. El artículo 23, numeral 8 de este proyecto de ley aparentemente prohibiría que los usuarios puedan realizar llamadas para venta directa o para generar negocios a partir de las telecomunicaciones. A pesar de que en principio podría coincidir, me parece que es muy complejo que se pueda generar el control de estas prohibiciones y por lo tanto sí sugerir revisar cómo está formulado el artículo. Por su parte, el artículo 24,
me parece que es importante también señalar como parte de las obligaciones de las operadoras la obligación de ofertar servicios con información precisa sobre esos servicios y sobre sus costos. Hemos visto que lo más complicado ha sido cómo engañan a los usuarios al ofertar publicidad engañosa y sobre todo decir que son servicios que a la postre no se cumplen o no terminan siendo tal y como la publicidad señaló. De la misma forma, creo que es una responsabilidad de quienes están usufructuando de un recurso estatal, de un recurso que le pertenece al pueblo, cómo están usufructuando en beneficio de la acumulación de capitales sin generar ninguna responsabilidad empresarial siquiera. Y me parece importante que los centros de afluencia masiva de personas, de ciudadanos, como pueden ser los aeropuertos, terminales terrestres, instituciones educativas, más allá de los convenios de los cuales la empresa genera publicidad a partir de la dotación de servicios de Internet, eso debe ser una obligación establecida claramente en esta ley. Finalmente, señora presidenta, el artículo 6 de esta ley sí me preocupa en la misma línea que dijo la asambleísta Liliana Guzmán, y no como una defensa corporativa de una provincia, sino sobre todo por el funcionamiento que ha venido teniendo la empresa de agua potable, telecomunicaciones y alcantarillado en la provincia, ya que las utilidades, los beneficios que se han generado de telecomunicaciones han permitido generar unas subvenciones en ciertos servicios que encarecerían en el caso de que se le quite esta atribución o esta competencia que en este momento tiene la empresa Etapa. Sobre la concesión de 15 años, señora presidenta, más allá de coincidir o no en principio, creo que es importante discutir qué tanto o cuánto importa el tema del tiempo. Hemos visto cómo las telecomunicaciones avanzan vertiginosamente a tal punto que en un año se logra superar casi los avances tecnológicos que se han tenido hasta el año anterior. Y me refiero a todo el constructo científico, tecnológico y al conocimiento que se da. Y por lo tanto, una negociación a 15 años sí me parece que podría, en principio, limitar la posibilidad del Estado de negociar en términos que sin afectar el negocio que tienen las operadoras privadas también pueda ser una forma de conseguir recursos para la administración de derechos. Termino diciendo, señora presidenta, que me parece un absurdo que en esta asamblea ecuatorianos y ecuatorianas puedan decir que está mal que el Estado invierta, que está mal que el Estado genere impuestos, regalías y una serie de cosas que recuperen lo que ha sido de los ecuatorianos y que aparentemente no nos pertenece. Con este gobierno hemos logrado y venimos haciendo eso, es disputar el sentido de lo que es la propiedad, el sentido de la apropiación pública de los medios de producción y sobre todo de los sectores estratégicos, y en ese marco creo que esta ley de telecomunicaciones ha sido un esfuerzo creativo importante, por lo cual felicito a la comisión. Muchas gracias.